tal mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Esta predicación no es mía, es de Walter White, pero quería darles un contexto de este video. Estos sermones, y digo sermones porque son varios que están a punto de ver en el canal, no fueron grabados en el estudio de Clash of Minds, ni tampoco es parte del programa de WhatsApp Prof. En estos momentos, o por lo menos hace unos días atrás, Walter White y Martin están en Australia en unas conferencias en vivo donde están hablando de muchas cosas interesantes y donde por primera vez, o por lo menos en grabación, Walter White habla acerca de lo que está pasando en la guerra de Irán con Estados Unidos. Los temas están bien interesantes, los estamos traduciendo todos en el canal y este es el primero. Ya tenemos traducido el tema específicamente en donde él hace comentarios acerca de la guerra de Irán y está bien interesante desde el punto de vista profético. Así que quiero animarles a todos a ver los videos. Los videos fueron grabados al parecer por una hermana o una persona que los subió a su canal de YouTube, por eso los van a ver en forma vertical. Con todo, como siempre, vamos a dejar los links de los videos original en la descripción para que los puedan ver en inglés si así desean. Así que sin más, los dejo con el video. Que el Señor los bendiga, que aprenden bastante y que disfruten. Compartan y bendigan a otros. Nos vemos. Estaba muy triste y se dio cuenta de lo que pasaba, así que fingió darme una paliza, pero en realidad golpeó el espaldar de su silla para que todos pensaran que me habían dado una paliza y tuve que salir fingiendo un gran dolor así o así. Y eso cambió un poco mi opinión y empezó a gustarme lo académico y, en resumen, terminé en la universidad. Me convertí en profesor, obtuve un doctorado y era un ateo completo y absoluto. Ahora, ¿qué significa la palabra ateo? Significa anti, ateo, contra Dios. Ahora, no sé si lo sabes, pero la ciencia no puede permitir que lo divino entre. Lo declaran públicamente porque la ciencia y Dios o lo sobrenatural son mutuamente excluyentes. Ahora, el hecho de que seas ateo no significa que no creas en nada. Significa que puedes creer lo que quieras siempre que no haya un Dios personal. ¿De acuerdo? Así que me sumergí en ese mundo y en muchas ocasiones mi querida esposa nació en una familia muy diferente a la mía. Su padre era un estudioso serio del mundo ocultista, por lo que se dedicó al ocultismo. Más tarde se unió al movimiento de la nueva era. De hecho, fue fundamental en el inicio del movimiento en África. Publicó revistas como Espacio Interior y se comunicó con seres espirituales que solían aparecerse a través de su segunda esposa. Y me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó a tener experiencias extracorporales, por ejemplo, en las que era bastante bueno y todo tipo de cosas por el estilo. Luego me interesé en cómo esta gente piensa que los maestros ascendidos habitan. Toda la táctica de la nueva era y me involucré mucho en eso. Había un curso en el que participaban llamado Curso de Milagros, donde te conviertes en un Cristo, alcanzas a Cristo en ti y te vuelves como Cristo. Puedes ser un sanador, puedes ser esto, puedes ser eso. Así que yo era bastante de la nueva era. Y luego me adentré más en este mundo y finalmente estudié a Blavatsky, a Alice Bailey y la masonería. Y lo que sucede en la masonería, a medida que se asciende de grado y al llegar al grado 18, se promete obediencia o lealtad al menos a alguien llamado Apolión. Y si lo piensas, es un nombre que aparece en el Apocalipsis. Y luego estudié lo que sucede allí, lo que sucede en el mundo, lo que sucede en el escenario político, quién es quién en el zoológico y lo que sucede en las Naciones Unidas.
Después estudié el Templo del Entendimiento en las Naciones Unidas y los escritos de Blavatsky y su sucesora, Alice Bailey. Y lo interesante es que es bastante claro y directo que al tomar ese camino te das cuenta de que existe un conflicto entre las escrituras y las opiniones de algunas de estas organizaciones y que son descaradamente luciferinas. Así que Lucifer se convierte en el portador de luz, el verdadero Hijo de Dios, y en el templo del entendimiento, la filosofía de la nueva era, se encuentran estas cosas. Así que por un lado está el lado luciferino y Blavatsky lo deja muy claro. Dios es en realidad el maligno y Lucifer el bueno. Así que tienes muchas interrogantes al explorar estas cuestiones. Y uno se pregunta por qué el sistema mundial se rige por estas filosofías, por qué están tan arraigadas y cómo están involucrados los sistemas religiosos. Empiezas a estudiarlas y de repente descubres que la guía espiritual detrás, por ejemplo, de las Naciones Unidas, proviene de un gremio fantasmal que estudiaba la comunicación con entidades espirituales. Y luego están los jesuitas involucrados. Y también Pierre Teilhard de Chardin, básicamente el padre del movimiento de la nueva era, involucrado en todas estas estaciones manifiestas. Tienes el Parlamento de las Religiones del Mundo, donde se mezclan los escritos védicos y todo eso, y piensas, esto es raro. Hay tantas ideas confusas sobre quién es Cristo y sobre qué es la Maitreya y todos esos temas. Empecé a estudiar la Maitreya y qué iba a hacer y qué iba a hacer. Empecé a dar conferencias y tuve una experiencia interesante. Estaba en Suiza y empecé a dar conferencias sobre la unidad humana, la nueva era de la Maitreya, la morada y todos esos temas. Y a los suizos no les interesaba. Así que la mitad del público, por favor no lo hagan, ¿está bien? La mitad del público se levantó y dijo, no vamos a escuchar estas tonterías, no es cierto, y se fueron. Es muy vergonzoso, ¿lo sabían? Muy vergonzoso. Y mientras salían, pensé, bueno, ¿puedo explicarlo un poco mejor? Tenía todas las pruebas en la pantalla. Unos 10 minutos después, todos volvieron corriendo, gritando y chillando. Yo les pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dijeron, Maitreya está aquí, Maitreya está aquí. Les pregunté, ¿de qué están hablando? Estaba en una sala en esta ciudad, Sierra, en Suiza, y al parecer justo al lado había un hotel donde había una reunión pública con uno de los representantes de Maitreya, Benjamin Creme. Y Maitreya solía eclipsarlo, adoptar la apariencia de Maitreya y hablar como Maitreya. La gente estaba extasiada y corría de un lado a otro diciendo, Maitreya está aquí, Maitreya está aquí. Entonces volvieron corriendo a mi sala, se sentaron y pensaron que no estaba tan loco como parecía. Así que estas son algunas de las experiencias de mi vida. Sí, era ateo y luego me interesé mucho por las diversas religiones. Así que estudié la Biblia de principio a fin. No entendía nada de lo que decía. Pensé que era un bonito cuento de hadas, etcétera, etcétera. No sabía qué eran todas esas bestias y cosas raras del libro de Daniel y el Apocalipsis. Así que pensé, bueno, estudiaré los escritos védicos. Empecé a estudiarlos, me adentré en las filosofías orientales. He recorrido todos esos caminos. Y luego pensé, ¿y el Corán? Estudié el Corán y casi vuelvo loca a mi pobre esposa mientras lo hacía. Y tenía un montón de comparaciones religiosas. Y finalmente, por circunstancias milagrosas, alguien me presentó la profecía bíblica.
Eso fue, eso fue todo. Eso fue todo un reto porque la profecía bíblica es algo totalmente único. No se encuentra en ningún escrito. No se encuentra en el Corán, no se encuentra en los escritos vídicos. Se encuentran historias, se encuentran relatos, se encuentran mitologías. Ahí hay sabiduría, sí, y hay muchas cosas así, pero la profecía, es decir, escribir la historia con antelación, es algo que no se encuentra en ningún escrito religioso. No existe excepto en las escrituras. Esto me impactó bastante porque una de las profecías que realmente me impactó fue la del libro de Daniel. Y es como una progresión de información que se va ampliando a medida que se avanza. Así que hay un plano que es Daniel capítulo 2 y luego hay una expansión que es Daniel capítulo 7 y luego hay otra forma que es Daniel capítulos 8 y 9 y luego hay una profecía sobre el momento exacto en que el Mesías aparecería en la historia. Si aplicamos las reglas, sería el bautismo de Cristo. Y pensé, bueno, esto es raro, es muy extraño. Y especialmente la profecía del capítulo 7 de Daniel. No voy a tratar eso, voy a hablar de la evolución. Ya voy, relájense, ya voy allá. Entonces pensé, tengo que averiguar si esto es cierto. ¿Es una trampa? ¿Qué está pasando? Estaba jugando al squash con un amigo teólogo en la universidad donde era profesor y le pregunté sobre estas cosas y sobre la profecía. Él es teólogo. Debería saberlo, ¿no? Era profesor de griego y le pregunté, bueno, ¿qué está pasando? Y me respondió que no tenía ni idea. Y le pregunté, bueno, ¿tienes algún libro que puedas recomendar? ¿Dónde se puede comprobar si esto es cierto? Porque esto me parece fascinante. Así que me abrió la biblioteca teológica y yo solía sentarme a estudiar allí y sorpresa, descubrí que la presentación bíblica de la historia, escrita con antelación, era asombrosamente precisa. No como Nostradamus, donde tienes que adivinar de qué está hablando, qué significa este símbolo. La escritura era muy clara. Cada símbolo estaba cuidadosamente ilustrado y explicado con su significado para que no se pudiera aplicar algo incorrecto. Y así me encontraba en un estado de confusión. ¿Podría haber algo en este libro diferente a todas las demás religiones que he estado estudiando? ¿Y por qué el personaje principal de la escritura era el opuesto del que estaba siendo enaltecido por las élites y los sistemas políticos del mundo? ¿Qué estaba pasando? Había algo sospechoso. Y yo estaba involucrado en todo este pensamiento en ese momento y estaba dando conferencias sobre la evolución en la Facultad de Medicina. Y eran estudiantes de medicina de primer año, jóvenes. Son muy brillantes porque los eligen para entrar en la Facultad de Medicina. No entras en la Facultad de Medicina si no eres un estudiante sobresaliente. Y allí estaba yo hablando de la evolución del riñón. Y una joven tiene la arrogancia, créanlo, tiene la arrogancia de levantarse, confrontarme frente a 400 estudiantes y decirme que no cree ni una palabra de lo que digo. Eso no se hace en la universidad, no se permite. Así que la borré de la faz de la tierra, pero con jerga científica, por supuesto. Y se sentó y lloró. Y pensé, bien hecho, eso debería callarla por el resto del año. Quiero decir, no puedes permitir que la integridad y el conocimiento de la conferencia sean denigrados por un estudiante de primer año. ¿Puedes permitir eso? Así que volví a mi oficina y adivina qué. Me sentí culpable por haber criticado a la pobre niña que se había deshecho en lágrimas.
Y pensé para mí mismo, eso no está bien. Eres un idiota arrogante. ¿Por qué hiciste eso? Podrías haberle dicho de forma amable por qué no estás de acuerdo con ella. ¿Por qué lo hiciste de una forma tan terrible? Pero empezó algo, comenzó un proceso de pensar. ¿Es eso lo que creo y lo que defiendo realmente? ¿Se puede corroborar o no? Y estando involucrado con la religión, el catolicismo, el protestantismo, el movimiento de la nueva era, el ocultismo y todas esas cosas, visité a un sacerdote y me familiaricé con él. Cuando quise hablar sobre cómo lidiar con cosas malas o lo que sea, él estaba comprando. Ahora, esto me abrió los ojos porque me hizo reflexionar. En ese sistema, en el catolicismo, si hacías algo que te remordía la conciencia, ¿cómo te deshacías de eso? Ibas a un sacerdote, se lo contabas y él te decía, bueno, absuelto, ya está bien, puedes irte. Así que aún no había llegado a esa etapa, pero me senté allí y una de las monjas me dijo, ha ido de compras. Y quise hablar con él. Y esos pensamientos me rondaban la cabeza. Ahora, ¿qué pasa si este tipo que está de compras es el que según ese sistema religioso se supone que te absuelve de todo lo que está mal y está de compras y sales y el autobús te pasa por encima? ¿Qué pasa entonces? No estás absuelto, entonces vas según el sistema al lugar caliente, lo cual realmente no imaginé de esa manera en ese momento, pero todo el sistema no tenía sentido. ¿Por qué no puedes ir directamente? Y estaba sentado en esta capilla y había una pequeña cámara con una luz roja adjunta, una vela roja encendida. Y eso en el catolicismo significa que la hostia consagrada está allí. Ahora pensé en eso por un momento. Ahora, sé que la hostia consagrada en toda mi juventud fue venerada. Y pensé para mí mismo, ahora, ¿cómo funciona esto? No puedo hablar con ella porque es un cadáver. Es una hostia. Es un cadáver. Así que no puedo hablar con ella. Tengo que hablar con un sacerdote, pero el sacerdote está de compras. Así que no puedo hablar con el sacerdote. Y si salgo y me atropello un autobús, ¿qué pasa mientras tanto? ¿Cómo se resuelve este problema? Este sistema no puede funcionar para todos, porque ¿qué pasa si no hay un sacerdote cerca y te quedas atrapado en medio de la nada? ¿Cómo funciona entonces? ¿Con quién te comunicas? Solo intento darte una idea. Algunas de estas cosas me mostraron que no hay lógica. Y quiero tener una idea lógica de cómo suceden las cosas. Así que empecé a estudiar de nuevo desde el principio. En el principio, Dios, Elohim. Ahora, ¿a quién le hablaba? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Así que vamos al capítulo 1 de Juan y dice, en el principio era el verbo. Las mismas palabras, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, él mismo era en el principio con Dios. Y luego tiene este extraño versículo que dice que todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es una declaración contundente. Muy bien. Entonces, ¿con quién conversaba en el principio? Había al menos dos entidades hablando entre sí. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y una, según este paradigma, pronunció la palabra y todo llegó a existir. Ahora, vamos, es patético, ¿no lo creen? Es patético. Entonces empiezas a pensar en esas cosas y dices, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo funciona esto? Debe ser una mitología. Y luego empeora. En 6 días lo logró. Vamos, soy científico evolucionista. Me convertí en profesor de zoología. También fui profesor de biociencia médica
como gran parte de mi investigación era de biociencia médica, me dicen que las Escrituras dicen que en 6 días Dios, mediante su palabra, creó algo de la nada. Eso es totalmente patético. Así que hablé con alguien y me dijo, no, sucedió así, perdón, eres un idiota. Así que me trajo una pila de libros así de alta. Así que estudié esa pila de libros. Eran libros sobre la creación y cómo Dios la creó y todo eso. Se los devolví y le dije, nunca he leído tanta basura en mi vida. Así que me trajeron otro montón de libros. Los revisé y se los devolví. Se enojó conmigo. Me dijo, yo no tengo ningún problema con la evolución. Tú tienes un problema con la evolución, así que resuélvelo. No te traeré nada más. Y me quedé con una pelota. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta pelota? Y entonces hice algo intolerable. Un día, sentado en mi oficina, le dije a quien quiera que estuviera escuchando que no sabía qué era, si lo llamarías Dios, tu conciencia, tu subconsciencia, tu conciencia o como quieras llamarlo. Dije, bueno, si hay algo malo en la teoría de la evolución, más vale que me lo muestres. Más vale que me lo muestres porque odio que me engañen. Odio que me mientan. Así que más tarde ese día fui a la biblioteca de la universidad, revisé el estante y me pregunté, bueno, ¿cuál voy a coger? Vi un libro de paleontología que he leído muchas veces y pensé, me lo voy a llevar. Así que tomé el libro, lo registré y volví a mi oficina. Un colega me detuvo en el pasillo, llevaba el libro bajo el brazo. No podía saber qué llevaba bajo el brazo ni qué me diría después. Me dijo, hey, el libro que llevas bajo el brazo tiene una nueva edición que no se ha abierto. Está en las cajas del fondo de la biblioteca. Y yo le dije, disculpa, ¿cómo lo sabes? Así que dije, ¿qué? Y me respondió, hay una nueva edición de ese libro. Así que me di la vuelta, volví a la biblioteca y le pregunté a la bibliotecaria, ¿ha llegado libros nuevos? Me dijo, sí, hay unas cajas al fondo. Así que fui al fondo, era profesor, tenía derecho a hacerlo, abrí las cajas, los desempaqué. Efectivamente, había una nueva edición de ese mismo libro. Así que lo saqué. Ahora tenía 2 libros. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Devolver el primero y llevarme el nuevo? ¿Qué iba a hacer? Los llevé a ambos a mi oficina y empecé a leerlos a la vez. Me quedé atónito porque la nueva edición pasaba por alto algunas afirmaciones de la edición antigua que parecían más honestas. Así que algo se estaba cubriendo con jerga científica. En resumen, por aquel entonces daba clases de genética y reflexionaba sobre cómo funcionan estas cosas. Y llegué a un punto en el que tenía varias preguntas sin respuestas. Solo varias preguntas. Y voy a hablar de ellas esta noche. Así que pensé, bueno, ¿cómo voy a abordar estas preguntas? En la universidad teníamos una clase de posgrado llamada clase de debate, que trataba sobre la evolución y cómo se produjo el proceso evolutivo, cómo evolucionó, cómo sucedió, si fue rápida o lenta, todas estas preguntas o cuál fue la naturaleza de los cambios, etc. A esta clase asistieron profesores, catedráticos y estudiantes de posgrado. Era un foro pequeño de unas 40 personas como máximo y teníamos una animada discusión semanal. Una vez a la semana había una clase y cada profesor tenía un turno para dirigir la discusión. Entonces, llegó mi turno y tonto de mí, pensé, haré estas preguntas a ver qué pasa.
Nunca imaginé lo que iba a pasar. Así que les voy a contar algunas de las preguntas. Esto fue hace mucho tiempo, hace 39 años. Así que ni siquiera puedo asegurar que las preguntas sean exactamente como estaban allí. Pero más o menos estas fueron las preguntas. Leemos en Éxodo 20, en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el 7º día. Eso ya es inaceptable para los científicos. Y esto es aún más inaceptable. Y he aquí yo traeré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. Las Escrituras hablan de un diluvio universal que lo destruiría todo. Ahora, la ciencia no puede permitirse un diluvio universal, porque eso significaría que toda la vida habría evolucionado hasta llegar a la humanidad. Ahora, se destruiría todo y entonces habría que empezar de nuevo el proceso evolutivo, ¿verdad? Eso no tiene sentido. La ciencia jamás podrá admitir un diluvio universal. La ciencia admitirá lo que llamamos catastrofismo, porque hay mucha evidencia de que todos los fósiles están enterrados en fosas sépticas en un flujo de lodo. Obviamente hubo catastrofismo y fueron enterrados rápidamente, pues se cubrieron tan rápido que se les cortó el oxígeno para que no se pudrieran ni se desintegraran, sino que pudieran fosilizarse. La ciencia admitirá inundaciones regionales y los científicos que aún tienen un pie en la religión admitirán que quizás hubo un tiempo en que existió un hombre llamado Noé y quizás construyó un barco para salvar a algunos animales. Y esa es la teoría más estúpida del mundo. ¿Por qué construir un arca para salvar animales si el diluvio es regional y los animales sobreviven en otro lugar? Eso no tiene sentido, todo es absurdo. En cualquier caso, la ciencia niega ambas afirmaciones, no se pueden aceptar. La ciencia dice que no hay una intervención divina, solo se puede tener una explicación naturalista de nuestro origen, porque cualquier otra explicación teísta es contraria a la ciencia. De hecho, se dice que no se puede creer en Dios y ser científico al mismo tiempo. Hasta ahí llega. Bien, permítanme hablar de algunos puntos que quería comentar. Recuerden, acabo de poner estos puntos en la pizarra. No había ninguna evidencia real, salvo lo que se sabía en ese momento, y no había realizado ningún estudio profundo sobre si la creación o la evolución eran correctas. Eso vino después. Me llevó años, visité muchísimos yacimientos paleontológicos, estuve por todo el mundo, fui a Namibia a estudiar los yacimientos de fósiles y los bosques petrificados, estuve en el Monte Hoare, en el Parque Nacional de Yellowstone, estuve en zonas de Australia, estuve en todo el mundo para estudiar por mi cuenta lo que estaba sucediendo. Así que la primera pregunta que me hice fue si la evolución de la vida comenzó con baja diversidad y esta aumentó con el tiempo. ¿Por qué el registro fósil muestra mayor diversidad en el pasado y menor a medida que transcurre el tiempo? La pregunta es bastante simple. Si la vida en algún lugar fortuitamente hubiera evolucionado en algún estanque de lodo, entonces solo habría habido ese poquito de vida y luego habría tenido que acumularse. Y tal vez solo habría pequeñas criaturas unicelulares al principio. Luego tendrían que agruparse y convertirse en organismos multicelulares. Luego tendrían que desarrollar sistemas de órganos. Entonces se convertirían en pequeñas criaturas y la diversidad aumentaría y aumentaría. Además, todo tiene que empezar desde lo más pequeño. No puedes empezar con un elefante. No tienes un estanque y de repente aparece una jirafa. Ahí está.
No, empiezas con la criatura unicelular. Así que todo es muy pequeño, se hace cada vez más grande y más grande con el paso del tiempo. Si nos remontamos al registro fósil, deberíamos ver una diversidad de vida muy baja y con el paso del tiempo quizás deberíamos tener lo que tenemos hoy, una gran diversidad. Pero de hecho el registro fósil muestra que la diversidad en el pasado era muy superior a la que tenemos hoy. Existían enormes categorías de criaturas que no existen hoy, lo que muestra la tendencia opuesta. Así que la pregunta era simple: ¿por qué la evolución tiene que comenzar con baja diversidad? ¿Por qué vemos lo contrario en el registro fósil? La segunda pregunta era si la evolución necesariamente debería progresar de criaturas pequeñas a criaturas grandes, lo cual también es lógico, como dije. No se comienza la evolución con el elefante y se desciende hasta la ameba, sino con un monocelular y se asciende hasta el elefante. Entonces, ¿por qué el registro fósil muestra lo contrario? ¿Por qué todo es mucho más grande en el pasado que en la actualidad? ¿Por qué? Y solo para darles algunos ejemplos, aquí hay algunas comparaciones de los tamaños de los animales prehistóricos y sus parientes vivos actuales. A la izquierda está el perezoso, que se supone que estará extinto desde hace decenas de miles de años. Y ahí, colgando a un lado, está el tamaño de un perezoso actual. ¿Estás de acuerdo en que es una diferencia de tamaño considerable? Ahora, lógicamente, si tomamos esta ley, la ley de evolución, hay una regla que se llama la regla de Cope. Dice que la evolución comienza de pequeño a grande, lo cual es muy lógico, pero es lo contrario. ¿Y qué hay de los wombats? Estuve en su pequeño enclave donde tienen a los koalas y todas las exhibiciones, y de hecho declararon claramente en sus tableros que estos eran los tamaños de los wombats en el pasado en comparación con las que viven hoy. La diferencia de tamaño es enorme. O los leones. Hay un león macho y una leona del pasado mucho más grandes que un león macho actual. O el orangután es más del doble del tamaño de uno actual. Todo era más grande. Ya sea una capibara, ese es el fósil. Esta es la viva, o esta criatura que también es muy prominente en sus zoológicos. Todos eran mucho más grandes en el pasado, como tiburones, caballos. Diría que un tiburón fósil de este tamaño comparado con un tiburón blanco adulto actual cabría en esa boca como si nada. Entonces, ¿por qué todo era mucho más grande en el pasado si se supone que la evolución opera en dirección opuesta? O los cocodrilos eran enormes, o los bisontes. Lo que sea que tomes, hay fósiles humanos de casi 3 metros de altura. Y si lees las escrituras y lees sobre todas estas grandes criaturas, estos grandes animales y seres humanos grandes, el registro fósil nos dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿quién está haciendo el tonto ahora? ¿Qué está pasando aquí? La siguiente pregunta que hice es realmente simple. La selección natural funciona mediante la eliminación de variantes más débiles. Entonces, ¿cómo un mecanismo que funciona por sustracción crea más diversidad? Bueno, eso es un trabalenguas, así que déjame explicártelo. Te mostraré algunas imágenes ahora mismo. Una imagen vale más que 1000 palabras. Aclaremos un poco más esta teoría. La selección natural solo puede funcionar con lo que ya existe. ¿Puedo comparar cómo vuelan dos aviones si no existen? No, ¿cierto? No. Si quiero saber cuál de los que estoy diseñando vuela mejor, debo tenerlos, deben estar ahí. Así que la selección natural solo puede funcionar con lo que está ahí.
no puede funcionar con lo que pueda venir en el futuro. Tiene que existir realmente. Así que si quiero saber quién corre más rápido, ¿corres tú más rápido o corre más rápido el que está a tu lado? ¿Qué debe estar ahí? Tú y yo debemos estar ahí. Ambos deben estar ahí o no podré averiguar cuál corre más rápido, ¿verdad? Así que realmente tienes que estar ahí. ¿Puede la selección natural decirme cuál va a correr más rápido si fueras un destello en el ojo de tu padre y aún no existieras? No, obviamente no, ¿verdad? Así que tienes que estar ahí. Así que la selección natural funciona eliminando las variantes más débiles. Entonces, si quiero tener un equipo para elegir un equipo olímpico y quiero tener una carrera de eliminación y los dos comienzan a correr y uno le gana al otro por 10 metros en los 100 metros, hay una eliminación. Uno es elegido, el otro es rechazado para el equipo olímpico. Así es como funciona, ¿verdad? Así es como funciona, ¿de acuerdo? Así es como funciona también la selección natural. Entonces, si tienes dos variantes, una se llama apta, la otra se llama no apta, y la no apta lleva a la extinción. Entonces, la selección natural tiene que tener al menos dos variantes para calificar la palabra selección. Ahora, si se ha hecho la elección y se elige una y la otra se extingue, ¿pasaste de dos a qué? A una. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usas un mecanismo que produce cada vez menos para producir cada vez más? Es una pregunta muy simple. De hecho, la ciencia tiene una respuesta, pero llegaremos a la respuesta en un momento, porque la respuesta también tiene problemas en sí misma. La cuarta pregunta es bastante interesante. ¿Por qué los grandes filamentos del bioma aparecen simultáneamente en el registro fósil, incluso en los registros fósiles más antiguos, concretamente en el Cámbrico, cuando se supone que evolucionaron secuencialmente? Ahora, permítame explicar esto porque es alucinante. Un filo es la categoría más grande de animales con características similares que se puede tener. Así que todos pertenecen al filo Chordata. ¿Me siguen? Todos son cordados. Cada uno de ustedes sentado aquí, soy un cordado. Pertenecemos a la filo Chordata. Cualquier cosa que tenga una varilla en la espalda, ya sea una varilla ósea, cartilaginosa o simplemente fibrosa, pertenece a los cordados. Así que las pequeñas cosas graciosas y onduladas que se mueven por el mar con una pequeña varilla en la espalda pertenecen a los cordados. Todos los vertebrados pertenecen a los cordados. Eso significa que cada pez, cada rana, cada reptil, cada mamífero, cada ave, todos esos animales pertenecen a un grupo llamado el filo Chordata. Un grupo enorme. Enorme. Muy bien. Luego tienes el filo Arthropora. Eso es todo lo que no tiene un bastón o esqueleto interno, pero tiene un esqueleto externo. Entonces, cada insecto, cada cangrejo, cada criatura con patas articuladas que no tiene esqueleto tiene un exoesqueleto. Todos pertenecen a esa vasta categoría que consiste en cientos de miles de criaturas. Ese es otro filo. Luego tienes un filo que no tiene exoesqueleto. No tiene un esqueleto interno, no tiene bastón, pero consiste solo en músculos, tejido muscular. Así que ese sería el filo molusco. Entonces todo lo que tiene una actividad muscular, como un calamar, como un pulpo, como un caracol, como una babosa, como cualquiera de ellos, todos pertenecen a esta vasta categoría. Ahora, si la evolución fuera cierta, entonces los únicos que podrías tener al principio son, digamos, los filos protistas, que son pequeñas criaturas unicelulares. Tendrías quizás uno o dos, y luego tendrían que crecer cada vez más. Aún no entendemos cómo crece cada vez más, pero tiene que crecer cada vez más.
Luego tiene que evolucionar en algo más, y en algo más, y algo más, y algo más. Y finalmente, sobre 1000... ¿Has oído esa palabra antes? Millones de años. Tienes todas estas categorías de criaturas. Y nosotros, los superunos, nos desarrollaremos los últimos, ¿cierto? Falso. Todos aparecieron exactamente al mismo tiempo. Eso sí que es una locura. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible? Si la evolución es cierta, ¿cómo puede el filo aparecer simultáneamente? Eso no tiene sentido. Y entonces la gente dirá, bien, ¿cómo entendemos la evolución? No tienes que saber todo esto de lo que hablo, solo te doy algunas ideas generales. Y si entiendes la idea general, con eso basta. No hay examen, nada que tengas que escribir cuando salgas de aquí. No importa si lo recuerdas o no, siempre y cuando se extraigan algunos principios. Aquí hay una pregunta muy interesante. En el mundo evolutivo hay dos grupos de científicos. Los darwinistas son generalmente gradualistas. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, Darwin creía que los animales evolucionaron lentamente de una forma a otra durante millones de años mediante la adaptación y la selección natural. Esa era su teoría. Esa es la teoría darwiniana de la evolución. Y los antiguos se llamaban gradualistas. Pero entonces surgió un problema. Si se va a evolucionar de una forma a otra durante millones de años, ¿no deberían encontrarse intermediarios en el camino, en el cambio? ¿Tiene sentido? De acuerdo. Ahora, ¿dónde están esos intermediarios? El problema es que no están. No importa lo que digan, no importa cuántos dibujen en los libros de texto, la realidad, y puedo demostrártelo, es que no están. No están. Así que el gradualismo tiene un problema. Aunque es esa la única forma lógica de concebir la evolución. ¿Dónde están los intermediarios? Les daré un ejemplo. Darwin creía que las ballenas evolucionaron de los osos. Bueno, eso es lo que creía. Muchos científicos hoy en día ya no lo creen. Pero para que te hagas una idea, es lo mismo. Los científicos creen hoy que no era un oso, sino más bien una criatura parecida a una vaca. Es lo mismo si proviene de una vaca o de un oso. Hay una gran diferencia entre una ballena y un oso, o entre una ballena y una vaca. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. No hay patas, en primer lugar. El sistema respiratorio ha cambiado por completo. Están separados, no hay una sola abertura para el aire y la comida. Están separados, las extremidades han desaparecido, han aparecido aletas. Hay una cola enorme y larga con una aleta enorme y ni un solo fósil en el medio. Así que los científicos tuvieron que encontrar una razón para no encontrar esa progresión. ¿De acuerdo? Y entonces los científicos modernos, llamados neodarwinistas, creen en una teoría que fue propagada después de Darwin por un hombre llamado Stephen Gould. Y esta teoría se llamó equilibrio puntuado. Así que aquí estaba mi pregunta. ¿Por qué tenemos que postular el equilibrio puntuado para explicar la falta de intermediarios fósiles cuando el gradualismo es la única explicación plausible para el registro fósil evolutivo? Eso fue un fastidio porque la mitad de mi audiencia eran gradualistas. Los científicos veteranos y los científicos más jóvenes como yo éramos equilibristas puntuados. ¿Por qué? Porque sabíamos que esos fósiles, esos intermediarios no existían. Así que tuvimos que idear una teoría prioritaria de por qué no existían. No se puede meter a Dios en esto. Él no existe en esta teoría. ¿Qué significa esto? Bueno, Stephen Gould dijo, bueno, funciona así. No hay una evolución lenta y gradual a lo largo del tiempo. Todo se mantiene en equilibrio. Nada cambia, nada permanece igual.
Así que no se encuentran cambios en el registro fósil porque permanece igual. Y entonces ocurre algo repentino como un cambio climático o algo así y ¡boom! Tienes puntuación y cambio rápido. Entonces el elefante salta del pez o lo que sea, ¿sabes a qué me refiero? Y tienes este cambio rápido, ¡pum! De vuelta al equilibrio. Ahora tienes todas estas nuevas criaturas allí. Y como fue tan rápido, no hubo tiempo para crear los fósiles de los intermedios. ¿Entienden? El hecho de que exista esta teoría te dice que hay un problema. Ahora, eso puso al gato entre las palomas y la gente se agitó mucho cuando se llegó a ese punto en particular. Ahora se pone aún más emocionante porque la siguiente pregunta que planteé fue si la selección natural funciona a nivel del fenotipo. Como expliqué, tienes que estar realmente allí. El fenotipo es tu apariencia, no el genotipo. Te lo explicaré enseguida. Entonces, ¿cómo surgieron los genes, la mitosis, la meiosis y todo lo que ocurre a nivel genético? Porque no es algo que se pueda comprobar, ya que es solo información. Pero el producto, tú, aún no existe. Entonces, ¿cómo surgió todo eso? El evolucionista solo tiene un recurso porque la evolución no puede funcionar a ese nivel porque no hay nada con lo que trabajar. Es solo información, lo aclararé enseguida. Entonces, ¿cómo surgió? La respuesta es que tuvo que ser por casualidad. Por casualidad, simplemente sucedió un día. Ahora, ¿cómo puede algo tan intrincado y complejo surgir por casualidad? Bueno, sé que es muy improbable, pero con el tiempo suficiente, añadamos un par de miles de millones de años y entonces puede suceder. Todos hemos oído la vieja teoría de que si 100 monos teclean en una máquina con el tiempo se creará esta enciclopedia. Bueno, la respuesta es que nunca se creará. Siempre será un caos y ni siquiera 2 o 3 palabras estarán en la secuencia correcta por casualidad. Volveré a eso en un momento. Esto, por supuesto, nos trae otro problema, porque hay cosas que ocurren a nivel genético, como el entrecruzamiento. Ahora tengo que explicar por qué esto es importante. Como expliqué, la selección natural produce cada vez menos, ¿verdad? Pero sabemos que hay mucha variedad, e incluso dentro de la familia humana hay mucha variedad. ¿Podrían ponerse de pie los dos que son exactamente idénticos en cada rasgo? Nadie se está levantando. ¿Por qué no? Porque somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Bueno, porque nuestro mapa genético es diferente. Ligeramente diferente. Incluso en los gemelos es ligeramente diferente. Por eso es diferente. ¿Por qué somos todos diferentes? ¿Cómo llegaste a existir? Bueno, eso ocurrió por casualidad. Pero ¿cómo obtuve cada vez más variedad? Porque no solo tengo hormigas, sino también otras criaturas. ¿Qué pasó? Bueno, la respuesta es que la reproducción sexual surgió y eso crea la variedad que necesitamos para la selección natural. Pero esto ahora es un problema, ¿bien? Entonces, ¿cómo podemos explicar la evolución de dos sexos? Verás, la evolución de dos sexos es necesaria para crear más diversidad porque al mezclar los genes de un padre y una madre, un macho y una hembra, obtenemos más diversidad en la descendencia. Pero no responde a la pregunta de dónde provienen los dos sexos. El problema se vuelve un poco complicado. Tuvieron que surgir por casualidad. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Todas las diferencias anatómicas que deben darse, quiero decir, son enormes. Y nadie puede decirme que una mujer se ve exactamente igual que un hombre. Entonces, no solo las diferencias anatómicas, sino todas las diferencias genéticas deben surgir de la formación del sistema genético. De modo que cuando dos se unen, se crea de nuevo el complemento completo. El mecanismo para tenerlo, ¿cómo llegó a existir? Y además de todas esas preguntas, tenemos problemas como ¿de dónde vino la materia?
¿Qué hay del origen del código genético? ¿Qué hay de la complejidad irreducible? ¿Qué hay del diluvio universal? ¿Qué hay de todas esas preguntas? Entonces, permítame solo por un momento, antes de volver a esas otras preguntas, decirles lo que la ciencia nos dice de dónde venimos. Recuerden lo que dijo la Biblia. En el principio, Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Si leen en otros lugares, dice que habló y fue hecho. Si leen un poco más, querrán saber quién habló. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba en el principio con Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, sin él nada de lo que ha sido hecho, etcétera, etcétera. En él estaba la vida y la vida era la luz del mundo. ¿De acuerdo? Así que todo eso dice quién lo hizo y cómo lo hizo. Hablando de qué, la Biblia nos dice ex nihilo, de la nada. Eso es ridículo. Ahora, escuchemos a la ciencia. Aquí está uno de los mejores físicos del mundo. Está en un campo llamado física cuántica, que intenta explicar de dónde vino todo y de dónde vino la materia y cómo llegó a existir el Big Bang. Ahora, la idea del Big Bang fue en realidad una idea jesuita solo por interés. Así que esa es una orden católica romana que fue creada para destruir el protestantismo. Ellos idearon la idea del Big Bang. ¿Y qué dijeron? Dijeron, bueno, en el principio había este pequeño punto primordial o un huevo, si quieres llamarlo así, y todo estaba concentrado en eso y un día explotó. Ahora, ¿en qué consistía esa cosa? Ahora, la física cuántica moderna presenta esta idea. Así que leamos lo que dice este científico. El físico Lawrence Krauss demuestra que la respuesta es nada y que según nuestra comprensión actual de la física y contrariamente a la lógica tradicional, no es solo probable que obtengamos algo de la nada, es absolutamente inevitable. Y no hablo de religión, hablo de ciencia, hablo de física cuántica. Muy bien. Entonces cuéntanos qué pasó. Lawrence Krauss, bueno, te diré lo que pasó. En el principio había algo llamado nada y luego la nada explotó y creó todo. Y eso es ciencia. Eso es ciencia. Así es la ciencia como enseña en nuestras instituciones. Ahora, solo una pregunta. ¿Es eso más o menos ridículo que Dios lo creó de la nada? ¿No está al mismo nivel? La Biblia dice que Dios creó de la nada. La ciencia dice que la nada explotó y creó todo. Dice exactamente lo mismo, pero una es aceptable y la otra es ridícula. ¿De acuerdo? Entonces todas las galaxias y todo lo que ves surgió de una explosión de la nada. Y cuando la nada se expandió, creó primero protones, luego helio, colisionaron y luego este gas se expandió en un universo infinito y de alguna manera el gas del globo reventó y se recuperó mediante un proceso llamado gravedad. Nunca se ha demostrado que si revientas un globo, eventualmente se recomponga. Pero esto es lo que sucedió, porque no puedes tener solo hidrógeno y helio. Ahora tienes que transformarlos en todos los demás elementos. Así que se necesita fusión atómica y eso solo puede ocurrir en un sol. Y luego el sol crea todos los elementos de los que tú y yo existimos y luego ese sol debe explotar en una supernova y liberar todo ese polvo. Y esto continúa infinitamente durante miles de millones y miles de millones y miles de millones y miles de millones y miles de millones de años, cuando la nada se convierte en todo. Bien. Tengo otra pregunta. La evolución de las moléculas de la vida requiere entornos totalmente diferentes para formarse. Así que podrías obtener moléculas simples si combinas gases simples, como hicieron en este experimento de Stanley Miller, y dijeron, bueno, así es como se forman las moléculas orgánicas. No voy a entrar en detalles.
El problema es que solo algunos pueden formarse de esta manera y necesitas otro entorno para obtener algunos de los otros y otro entorno para obtener alguno de los otros y otro para obtener alguno de los otros y nunca puedes hacer que formen poliestructuras porque necesitas enzimas para eso. Entonces, ¿quién vino primero? ¿La enzima o lo que sea que la enzima crea? Tienes problemas masivos, así que eventualmente la ciencia se desespera tanto que dicen que surgió por panspermia. Panspermia. ¿Han escuchado esa palabra antes? ¿Saben lo que significa? Pan, ahí afuera en algún lugar, esperma, aquí formándolo, así que vino del espacio exterior. No puede suceder aquí, así que vino del espacio exterior. Bien, eso es ciencia, eso es ciencia. Tienes otro problema, todo es imágenes especulares en este mundo. Y si no me crees, entonces levanta tus 2 pies o tus 2 manos y míralos y dime qué ves. Uno es una imagen especular del otro, ¿verdad? Si no fueran una imagen especular, te verías muy gracioso. ¿De acuerdo? Entonces somos una imagen especular bilateralmente simétrica. Ahora, las moléculas también se presentan en imágenes especulares, lo que llamamos LMD, en el caso de los aminoácidos, azúcares o lo que sea. Y la vida solo puede usar una de ellas, no se puede usar la otra. Si se introduce una incorrecta, es totalmente inútil. Pero se necesita una enzima para seleccionar las correctas. ¿De dónde proviene la enzima? Bueno, la enzima está compuesta por ellas. Entonces, ¿quién la seleccionó? Así que se vuelve muy complicado. ¿Y qué dicen en los libros de texto? No es tan fácil como quieren hacer creer. Para esto se necesitan entornos totalmente diferentes. Así que vayamos a la ciencia y veamos si lo que he estado diciendo es realmente cierto. Esta es una publicación antigua, proviene de Scientific American y tenía el encabezado cuando la vida explotó. Disculpen, eso suena como el Big Bang, ¿cierto? Cuando la vida explotó. Y luego te dirán que muchos de los filos aparecieron casi simultáneamente. Así que lo admitieron, pero te están mintiendo porque usan la palabra casi. Deberías tachar eso, aparecieron simultáneamente. ¿Por qué? Porque los cordados estuvieron en la explosión cámbrica y dicen que la velocidad resulta ser mucho más rápida de lo que nadie jamás hubiera imaginado. En otras palabras, puntualmente, no había nada. Nada explotó y ¡pum! Había todo. Y si la Biblia lo dice, es ridículo. Pero si la ciencia lo dice, está bien. Y los cordados estuvieron ahí desde el principio. ¿De acuerdo? Así que vayan a sus libros de texto de evolución. Todos los escolares se enfrentan a esto. Y tienen estos hermosos árboles evolutivos sobre cómo surgieron todas las criaturas modernas y los colocan en un árbol como este que no existe. Porque notarán que no hay ningún fósil intermedio entre ninguno de estos. De hecho, una serpiente era una serpiente, era una serpiente, era una serpiente, un lagarto era un lagarto, era un lagarto, era un lagarto, el ave era un ave, era un ave, era un ave. E incluso si les dicen que el ave proviene de los reptiles, entonces los mejores científicos del mundo, incluso los curadores del Smithsonian, dirán que eso es un disparate. Solo surge de la mente de los científicos. Así que esto no existe en el registro fósil. Es pura conjetura. Les daré un ejemplo. Yo lo armé. La evolución nos dice que vamos de pequeño a grande. Así que supongamos que vamos de pequeño a grande. Y quiero saber cómo surgieron las distintas especies de perros, suponiendo que nunca los hubiera visto. Solo tengo cráneos de perros para trabajar. Bueno, pondría el más pequeño, que es un poco raro abajo, y diría que tal vez todo evolucionó a partir del chihuahua. Y luego diría, bien, ¿cómo son los perros? Bueno, hay algunos que tienen cuerpos muy largos, patas muy cortas y orejas caídas, así que agruparé a los spaniels, los de conductos aéreos largos y los bassets en una línea evolutiva, y diré que así es como evolucionaron con el tiempo. Y esos con las orejas erguidas, las patas no tan cortas y los cuerpos más robustos. Los pondré en esta línea.
y eventualmente llegaré al pastor alemán, y a los perros robustos con orejas caídas, y a los perros pesados los pondré aquí, y haré que éste esté en la parte superior. Tal vez aún pueda empujar al perro de montaña peruano allí arriba. Y así es como evolucionó a partir del chihuahua. Y como no sé qué hacer con esta cosa de aspecto extraño de aquí, lo empujaré a un lado y lo llamaré una rareza. Perfectamente lógico. Y así es como todos los conjuntos de fósiles que hay por ahí entran en sus libros de texto. Perfectamente lógico. Absolutamente equivocado. ¿Por qué? Porque todas estas criaturas salieron del lobo. Cada una de ellas. Entonces el lobo tenía una capacidad incorporada para tener criaturas pequeñas y criaturas grandes y todos estos conjuntos intermedios. Hay un programa fascinante que ha estado funcionando durante muchos años con zorros salvajes. Era un científico ruso, creo que su nombre era Belayev. Él inició el proyecto y, por cierto, es el proyecto científico más largo del mundo. Sigue en marcha hoy en día. Sacaron zorros salvajes de la naturaleza y comenzaron a criarlos. Así que los sacaron, tomaron a los más mansos y dóciles y volvieron a criar con esos cachorros. Y luego tomaron a los más mansos y dóciles y los criaron con ellos, los más mansos y dóciles. Y continuaron así hasta que llegaron a un punto muerto. Luego traían al salvaje de vuelta, lo criaban de nuevo para mezclar esos genes y poder seguir adelante. Y este proyecto ha estado en marcha hasta hoy. En 8 generaciones cambiaron el comportamiento del zorro salvaje a lo que sería el comportamiento normal de un perro faldero. Solo 8 generaciones, toda la anatomía cambió, toda la fisiología cambió. Fue asombroso. Y a medida que progresaron, adivinen qué pasó. Empezaron donde solo tenían zorros color canela. Empezaron a tener zorros blancos, zorros negros, zorros moteados. Empezaron a verse con orejas erguidas y caídas. Empezaron a parecerse más a un dálmata, por ejemplo. Es asombroso. La variedad que surgió de esos zorros salvajes es increíble. Y todos podían cruzarse. Así que es una especie con todas esas posibilidades. Es un estudio asombroso. Si consultan los libros de texto, verán la evolución del caballo de pequeño a grande. En cualquier lugar, en cualquier libro, dicen que el más pequeño se asemeja a una criatura llamada Hyracotherium. Era un trepador de rocas. Disculpen, esta cosita que corre por las grietas y vive en las pequeñas rocas y lo que sea, todas las variedades que tienes están ahí simultáneamente, al igual que todos los perros. Simplemente los pusieron en una secuencia e hicieron lo mismo con el ser humano. Solo hay 2 tipos de fósiles, hominantes y pithecus, o humanos. No hay nada intermedio, pero los pondrán en una secuencia así para que pienses que hay algo intermedio. No hay nada intermedio. No existen. Así que déjame llegar a esta cosa genética porque ahora se pone fascinante. Así que recuerda que el sistema genético es solo información. La selección natural no puede hacer nada allí porque solo el resultado puede probarse en cuanto a su aptitud. Entonces tu fenotipo, tu apariencia puede probarse. Entonces tu genotipo no puede ser probado por la selección natural. Todo allí sucede por casualidad. Entonces Dawkins escribió un libro. Él es el ateo famoso en el mundo hoy en día. Ese científico británico que sale en todos los noticieros sobre su forma de pensar. Y le tengo mucha simpatía porque yo era exactamente como él. Creía exactamente como él. Y él también estaba privado de sus derechos y odiaba la religión y a Dios. No por lo que dice la Biblia, sino por lo que dicen los teólogos. Así que es la misma situación. Les daré un ejemplo. Si les diera un libro
con toda la información para construir este avión, les haría una pregunta. ¿Quién escribió el libro? Si el libro contuviera una secuencia lógica de datos exactos sobre cómo construir ese avión y les preguntara quién lo escribió, ¿qué dirían? ¿Qué dirían? Algún ingeniero, ¿verdad? Algún ingeniero aeronáutico con vastos conocimientos diseñó un avión y escribió el libro sobre cómo hacerlo. Pero en biología, ¿quién escribió el libro? Recuerden que Dios no existe. Entonces, ¿quién escribió el libro? El azar escribió el libro. El azar escribió el libro. Bueno, si quiero saber qué avión vuela mejor, tengo 2 libros. Y mejor tengo 2 aviones para probar si funcionan o no. Entonces, ¿quién escribió los libros? Esa es la pregunta. ¿Quién escribió los libros? Ahora, ¿qué tan complicado es este libro? ¿Y qué tan preciso debe ser este libro? Bueno, cuando se trata de tus genes es absolutamente fenomenal. Ahí tienes tus genes, contienen toda la información sobre qué y quién eres. Ahora, esa información tiene que llevarse a una fábrica. Muy bien, ¿cómo se hace eso? Hacen una fotocopia. Primero abres la página en lo que quieres construir y luego haces una fotocopia. Se llama ARNM. Llevas esa fotocopia a la fábrica y fabricas el componente. Ahora tienes un componente, has construido un ala del avión. Ahora tienes otro conjunto de información sobre cómo construir el motor. Llevas eso a hacer una fotocopia, le envías a la fábrica y construyen un motor. Y tomas otra fotocopia y le envías a otra empresa de ingeniería aerodinámica y hacen las ruedas y hacen esto y hacen aquello y ponen todas estas cosas en piezas separadas y luego juntan todo eso y ensamblan el avión. Y ahora finalmente podemos poner un piloto de pruebas para ver si la cosa vuela. Pregunta. En términos de evolución, ¿de dónde salió toda esta precisión e información y de dónde salieron todas las hazañas de ingeniería y todas las fábricas y cómo podrían probarse si el avión aún no se ha ensamblado? Respóndanme esa. La selección natural no puede operar hasta que el avión esté ahí. Entonces, ¿quién lo juntó? El azar. El azar, bien. El azar lo juntó. Ahora se pone muy interesante porque tenemos genes que codifican ciertas cosas. Y estos genes tienen que ser activados. Y para activar los genes voy a simplificar esto. Hay interruptores para activar el gen y hay sustancias que se unen a estos centros de activación y activan los genes para que puedan ser leídos y se pueda hacer la fotocopia y lo que sucede después. Ahora, algunos genes quiero activarlos a un nivel lento y algunos genes quiero activarlos a un nivel rápido y algunos genes quiero activarlos solo por un tiempo y después no más. Y ahora el problema es de dónde vienen todos esos genes adicionales. Déjame poner un ejemplo sencillo. Las 2 luces de aquí adelante son 2 luces separadas. Quiero una apagada y otra encendida. ¿Qué debo tener en algún lugar de la habitación? Un interruptor. Debo tener un interruptor. Muy bien, quiero ser un poco más sofisticado. Quiero uno tenue y el otro brillante. ¿Qué debo tener en algún lugar de la habitación? Debo tener un regulador de intensidad. Ahora, si te dijera que estas luces pueden encenderse, apagarse y atenuarse solas, ¿qué pensarías que soy? Un tonto, ¿verdad? Creerías que soy un tonto. Pero aquí tiene que suceder de esa manera. Ahora se vuelve aún más fascinante. Algunos de estos pueden incluso saltar de un lugar a otro.
Así que puedo tener un gen llamado transposón y tomarlo para transferirlo a otro lugar. Digamos que esa luz tiene un regulador de intensidad y esta no, y tengo un gen para construirla. Puedo cortarla y colocarla junto al regulador para que ésta funcione. ¿Cómo surgió eso? Es muy preciso. ¿Sabías que puedo pasar de una rata pequeña a una rata gigante en una sola generación simplemente saltando un gen? Por ejemplo, el gen de la hormona del crecimiento. Cuando se activa, produce la hormona del crecimiento y la hormona del crecimiento determina la velocidad de crecimiento. Ahora, si ese gen está junto a un regulador de intensidad y está configurado en bajo, el crecimiento es muy lento. ¿Me siguen? Si lo coloco junto a un regulador de intensidad en alto, se produce mucha hormona del crecimiento y el crecimiento es mucho más rápido. Esto es algo que puede ocurrir en una generación. Y ahora se vuelve aún más fascinante. Toda la información sobre quién eres está escrita en tus genes. Y no todos los genes están activos al mismo tiempo. De hecho, ¿cuántas células hay en tu cuerpo? Miles de tipos de células diferentes, ¿verdad? ¿Sabías que todas contienen exactamente la misma información? Tu célula nerviosa y tu célula muscular son totalmente diferentes. Tienen exactamente la misma información. Entonces, ¿por qué una es una célula muscular que puede hacer eso y la otra no? Puede pensar, pero no puede hacer nada más. ¿Por qué? Todos los genes de la célula nerviosa están desactivados en la célula muscular y todos los genes de la célula muscular están desactivados en la célula nerviosa. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿cuántos interruptores debes tener para activar y desactivar genes? Miles y miles y miles. ¿De dónde vienen todos esos genes? ¿De dónde vienen? Bien, aquí tienes este sistema. Este es fascinante. Esto es epigenética. Ahora, déjame explicarte esto porque ahora se pone fascinante. Tus genes se inactivan al envolverlos alrededor de una proteína llamada histona. Esto es como un libro cerrado. No puedes leerlo y entonces algo tiene que abrirlo. Existe algo llamado factor epigenético. Se adhiere y se abre. Lo desenrolla para que el gen que necesita ser leído esté abierto y ahora pueda ser leído. ¿De acuerdo? Ahora, lo que descubrieron es interesante. Descubrieron que incluso tus hábitos, incluso tus propensiones, digamos que tienes tendencia a ser un tipo nervioso altamente hiperactivo. Ahora, como estás constantemente nervioso y bajo estrés, produces mucha hormona del estrés en tu cuerpo. Produces grandes cantidades de cortisona, por ejemplo, y estás bajo estrés por cortisona. Entonces, ¿qué significa eso? Que los genes que ahora deben producir cortisona están activos y se leen constantemente. Se leen constantemente porque son estimulados por un factor epigenético. El factor epigenético puede ser una sustancia química que genera algo como el estrés. Así que ahora estás muy estresado. Ahora tienes un hijo mientras estás en un estado de estrés. ¿Vas a transferir ese estrés a tu hijo? ¿Sí o no? La respuesta es sí. ¿Qué pasa si eres alcohólico y tienes que deshacerte constantemente de las toxinas? Desintoxicar tu cuerpo. Entonces todos los genes que crean las enzimas desintoxicantes en tu cuerpo están constantemente activos y tienen que hacer algo todo el tiempo. Entonces ahora tienes un hijo y ese hijo tiene la misma actividad. ¿Qué ansiará? Alcohol. Entonces en realidad has transferido tu propensión a tu hijo. Pero ¿qué pasa si tienes propensión al cáncer? Digamos que dicen que el cáncer de mama es hereditario. Es hereditario. Y si lo estudias, el cáncer de mama es hereditario.
Pero ¿sabías que las dietas también son hereditarias? Comes como comían tus padres, como comían tus abuelos, como comían tus tatarabuelos. De alguna manera heredas eso. Y si tienes una dieta alta en grasas oxidativas, tienes propensión al cáncer de mama. Algunas estrellas de cine dicen, tengo esta propensión en mi familia, voy a extirparme los senos para evitar ese cáncer. Lean las noticias, eso es lo que hacen. Cuando en realidad puedes desactivar esos genes evitando los factores que desencadenan su actividad, lo cual es una forma mucho más sencilla de abordarlo. Por ejemplo, ¿puede el estilo de vida cambiar la propensión a ciertas enfermedades? ¿Sí o no? Sí. Ahora bien, lo interesante es que descubrieron que en 3 o 4 generaciones puedes eliminar una propensión. Y la escritura dice, visitaré la iniquidad de los padres y de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. En otras palabras, tus hábitos se transmitirán, pero puedes hacer algo al respecto. Puedes detener el hábito y la propensión. Así que esto es algo increíble. Esto es increíblemente complejo y preciso. Y por cierto, si lees un nucleótido de más, todo el gen pierde sentido. Debe leerse en esa secuencia específica. Así que si algo de esto se leyera con una sola letra desincronizada, todo sería un desastre. Entonces, ¿qué tan preciso debe ser tu sistema genético? Fascinantemente preciso. Ahora te dirán, sabemos que desciendes de los monos porque compartes el 95% de tus genes con un animal. ¿Lo sabías? Compartes el 95% de tus genes con un nombre. De hecho, han mapeado los genes, pero no todos los genes que controlan. Hay millones de genes que controlan qué se activa y cómo. Y eso es lo que marca la diferencia entre un humano y un simio. No la equivalencia de los genes, porque todos tenemos las mismas enzimas, todos tenemos los mismos músculos, todos tenemos el mismo sistema nervioso. Esos genes estructurales son todos iguales. Pero lo que haces con ellos es la diferencia. Permítame hacerles una pregunta. ¿Cuántas melodías puedes tocar en un piano? Infinitas, pero solo tienes un número de teclas. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre las melodías? La forma en que activas las teclas. ¿No es así? Entonces la diferencia radica en cómo activas los genes. La diferencia radica en los genes que los controlan. Y esto es fascinante. Entonces, cuando te dicen que tienes el 95% de genes o el 96% de los genes del óvulo, gran cosa. ¿Sabías que tienes el 94% de un gen de un ratón? ¿Sabías que tienes el 76% de los genes de un plátano? Entonces, ¿venimos todos del plátano? ¿Ves cómo puedes trabajar con palabras y entusiasmar a la gente? Bueno, aquí hay otra cosa interesante. Espero no aburrirte. Estoy tratando de mostrarte la complejidad de la situación, algo llamado complejidad irreducible. Aquí hay un documento científico que te dice la complejidad de algo simple como un motor de flagelo. Un motor flagelo es un motor que se produce en células que tienen un flagelo, como un espermatozoide tiene flagelo para poder nadar. Y muchas bacterias tienen un flagelo. Ahora, ¿qué opera ese flagelo? Es un motor. Y ese motor consiste en una configuración muy específica de proteínas y tiene esta estructura y luego tiene el flagelo saliendo en la parte superior. Ahora, hay dos tipos de motores. Uno funciona con hidrógeno o con protones. Así que este es un motor de protones. Luego tienes un motor muy similar con componentes ligeramente diferentes que funcionan con sodio. Así que para simplificarlo, llamemos a uno un motor diésel y al otro lo llamaremos un motor de gasolina. Dos motores diferentes. Ahora, el problema es este.
esta estructura compleja no puede evolucionar incrementalmente. No se puede hacer que el motor funcione por ensayo y error. Todo tiene que estar ahí. Y solo para mostrarles lo complejo que es, este motor tiene diferentes velocidades. Así que el flagelo puede moverse rápido. Así que puede nadar rápido, puede moverse lento, puede cambiar de marcha a alta o a baja al superar un obstáculo, superarlo o rodearlo. Puede pasar de primera a reversa y esta última tiene varias velocidades. Es un motor absolutamente perfecto, pero no puede desarrollarse gradualmente. La pregunta es que la selección natural nunca podría producirlo porque tiene que estar completo en esa configuración y con esa complejidad para funcionar. ¿Cómo explica la ciencia su existencia? ¿Cómo surgió? Por azar. Por azar. Un día las piezas se encajaron y funcionó. Lo mismo ocurre con el cloroplasto. Este es el motor que impulsa toda la cadena alimentaria del mundo. El color verde está en el cloroplasto de cada planta y debe tener esa configuración. Y luego se alimenta con luz solar, agua y dióxido de carbono, y los carbohidratos salen por la parte inferior. Es una máquina asombrosa. Nadie ha podido copiarla porque entonces se resolverían la pobreza y las necesidades nutricionales humanas de la noche a la mañana. Debe tener esa configuración o no funciona. ¿Cómo llegó a existir? Llegó a existir por azar. Y cuando las primeras criaturas aparecen en el registro fósil, son exactamente lo que son hoy, solo que más grandes y diversas en el pasado que hoy. Así que un insecto será un insecto, tenga alas rectas o plegadas. Obviamente, si piensas con lógica, un insecto que puede plegar sus alas, ponerles en una percha y cubrirlas con puertas será más avanzado que uno que solo tenga dos, pero van al mismo tiempo, no uno tras otro. O el ojo, que es tan complejo que incluso el telescopio Hubble tiene que moldearse sobre este sistema. Ese es el fósil en ámbar, de allí. Absolutamente perfecto, sin intermediarios. Entonces, ¿cómo llega a 50 millones de años o 60 millones de años? Desde la última vez que te vi, solo has cambiado un poco. Y hay muchas otras preguntas que tengo que hacerte. Hablemos de los dos sexos, las diferencias anatómicas, las diferencias genéticas, que tienes que tener meiosis. En otras palabras, la reducción del sistema genético. Tiene que unirse. Todo esto lo hacen las enzimas. Tiene que venir en pares, la mitad de tu madre y la mitad de tu padre, y luego se cruzan y empieza a parecerse a eso. Cruzan información para que tengas más variedad. Entonces ninguno de tus hijos se verá igual. Pero todos van a ser seres humanos, no van a ser ranas ni repollos, porque tienes este sistema genético y en el cruce donde cruzas y mezclas un poco de papá y un poco de mamá, entonces tienes rojo, digamos que es de mamá, y azul, que es de papá. Entonces tienes un poco de azul y un poco de rojo y algo de azul y algo de rojo y miles de cambios sin un solo error, o de lo contrario terminas siendo un repollo. ¿Cómo se formó? ¿Cómo se formó? ¿Qué hay del registro fósil? Podría seguir y seguir. Todo lo que se ve en este linaje no es realmente lo que se ve. ¿Qué son los acantilados blancos? Todo estaba bajo el agua. Son esqueletos de carbonato fósil. Estuve en Eslovenia, en la mina del lignito más grande del mundo, justo en el corazón de Europa, junto a los Alpes, los depósitos de lignito más grandes del mundo, y allí hay una sustancia blanca. ¿Y de qué está compuesta esa sustancia blanca?
se compone de microesqueletos que son organismos marinos unicelulares. Así que le pregunté al geólogo, en un país comunista ateo en ese momento, le dije, recoge uno de esos fragmentos blancos de allí en tu mina de carbón más grande del mundo. ¿Y de qué está compuesta? Me respondió, de radiolarios. Dije, maravilloso. ¿Qué son los radiolarios? Me respondió, es un depósito marino. Así que le pregunté, ¿tu bosque estaba bajo el océano? Se puso serio. Dijo, debió estarlo. Y yo le pregunté, ¿pero qué les dices a todos los escolares? Porque los escolares llegan en autobús y él los lleva de visita y les cuenta cómo el carbón se formó durante millones de años por la caída de los árboles, su compactación y todo esto y aquello. Y le dije, pero sabes, los radiolarios son la prueba de que no estás diciendo la verdad. Todo tuvo que suceder al ser compactado bajo el agua. Y me miró y me preguntó, ¿sabes por qué fumo tanto? Y yo le dije, no, ¿por qué? Él respondió, porque tengo que mentir mucho. Eso fue lo que me dijo. Así era. Y luego de estos bosques junto a los Alpes, recoges estos organismos marinos y te preguntas, ¿de dónde vienen todos estos fósiles? ¿Cómo entierras ballenas para que no se pudran miles de ellas seguidas? ¿Cómo lo haces? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que alguna de estas cosas exista por azar? ¿Por qué les digo esto? Puse estas preguntas en la pizarra y se inició la discusión. Antes nunca había discusión. Los equilibristas puntuados discutían con los graduados sobre cómo sucedió esto y aquello, pero todo seguía sucediendo en este ámbito. Y de nuevo, una joven estudiante arrogante, una estudiante de honor, estaba haciendo un posgrado, se levantó en esa clase, miró a los profesores, incluyéndome a mí, y dijo, cuando llegué a esta universidad era creyente y ustedes me convirtieron en atea en 3 años. Ahora entiendo que me han mentido. ¿Creen que eso fue bien recibido? Entonces, ¿qué pasó en esa clase? La furia estalló. Estaban furiosos, tan furiosos que algunos de mis colegas literalmente echaron espuma por la boca. Estaba dando una conferencia en nuestra universidad más importante del país con la calificación más alta de África y el público se dividió en 2 como consecuencia de los datos que presenté. No se trataba de esta conferencia, sino de la probabilidad de un diluvio universal catastrófico. Y uno de los geólogos de otra universidad que asistía se levantó y dijo, tenemos que reconocer lo que se ha dicho, tenemos que volver a investigarlo. No les estamos diciendo la verdad a los estudiantes. ¿Cómo creen que fue? Pocas veces he visto tanta ira. Uno de los profesores de las organizaciones científicas se acercó, entró al escenario y me escupió en la cara. Me escupió. Bien, mi pregunta es esta. Si simplemente vamos a debatir cómo sucedieron las cosas, todo estará bien. Pero en cuanto tocas el núcleo, el resultado es ira. Así que hice una pequeña parábola. Dije, si tiras una piedra por un callejón oscuro y un perro aúlla, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Silencio. Significa que le has dado. Entonces, ¿por qué aúllan todos? Significa que debí haber dicho algo que te golpeó. ¿Qué golpeó? Golpeó tu creencia fundamental. Si solo se tratara de ciencia, podrían decirme, disculpe, lo que dice no es lógico, por esto, por aquello, esto o lo otro. Pero no lo hicieron, se enojaron y empezaron a escupirme. Así que mi pregunta esta noche es, ¿no se parece más a una religión que a una ciencia?
¿No es un sistema de creencias lo que se está atacando? Y si es así, ¿cómo sé cómo debería ser un sistema de creencias y qué evidencia puedo usar si no tengo más pruebas que la información científica disponible? Como dije, existen todos estos escritos religiosos y si revisamos la historia, la arqueología y todo eso, los únicos que se corroboran consistentemente son los relatos históricos que se encuentran en las escrituras, ya sea que hablen de reinos que vendrían, de guerras específicas que tuvieron lugar, de reyes específicos que gobernaron y de los que nadie sabía nada hasta que la arqueología los desenterró. Las únicas que se han corroborado consistentemente son las que encontramos en las escrituras. Y cuando se trata de profecía se vuelve aún más fascinante. Así que tendremos que investigar esto un poco más a fondo y mañana hablaremos de algunos temas. Cambiaremos de tema un poco y veremos cómo evolucionaron o surgieron algunos sistemas de creencias. Y a partir de ahí veremos hacia dónde nos dirigimos. ¿Será un camino agradable? ¿Será un camino difícil? ¿A dónde vamos? ¿Cómo llegaremos allí? ¿Cuál será el resultado? Estas son preguntas que todos quieren saber. Todos sabemos que algo en este mundo está terriblemente mal. ¿Están de acuerdo? Algo está terriblemente mal y nadie puede identificarlo. Así que hablemos de estas cosas y que tengas la bendición de volver a casa. Por favor, no te preocupes por los detalles, solo la idea general de que no hay razón para avergonzarse si quieres creer que Dios lo hizo o que nada explotó y eso lo causó. Gracias. Thank you.